Bienvenidos a una nueva edición de El Día de las Empresas. Nos hace una especial ilusión. Sabéis que, bueno, muchos, y lo voy a contar para quien no lo sepa, esto fue un evento que con los diferentes patrocinadores, colaboradores, me gusta más que patrocinadores, me gusta más colaboradores porque es un poco un intercambio para que se conocieran. Hicimos un primer Día de las Empresas, por eso es no en plural, en singular, Día de las Empresas. Lo presentó Mago More, salió fenomenal y se generó tan buena dinámica, tan buen ambiente que los propios colaboradores, patrocinadores dijeron que por qué no era un evento que se hiciera más a menudo. Y efectivamente entró en el calendario de actividades de la Ciudad de La Raqueta y durante los años 2016-17 pues hicimos 3 anuales. Más o menos 3 porque sabéis que aquí tenemos otro acto muy significativo, que son los premios María Biota Ciudad de La Raqueta, y no queremos molestaros más de una vez al trimestre, ya que hacéis el esfuerzo de venir. El último protagonista del Día de las Empresas fue Emilio Villota, que contó toda su vida deportiva maravillosa. Eso fue unas semanas antes del COVID, no tuviste nada que ver, Emilio, fue pura casualidad, pero fue en febrero del 2020. 2021, sabéis cómo estaba la situación, pasito adelante, pasito detrás, no se pudo hacer nada. Y el 2022, que ya empezó a haber más posibilidad de interaccionar en espacios cerrados, lo dedicamos a recuperar 2 ediciones que no habíamos podido hacer de los premios María Villota. Entonces hicimos diciembre, mayo, diciembre. Entonces no nos parecía bien llenar mucho el calendario con eso. Con lo cual, hoy es una especial ilusión que empezamos a hacer este Día de las Empresas. Esto fue creciendo. Al principio fue un tema para 15 o 20 patrocinadores, pero nos dimos cuenta que Ciudad de La Raqueta realmente interacciona con mucha gente, interacciona con las federaciones. Muchas gracias, presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, de la Federación de Madrid, Tati Rascón, por venir, porque con las federaciones tenemos una relación continua. También con las diferentes organizaciones, ONGs y fundaciones con las que hay una colaboración. Por ejemplo, está aquí la gente de Avanza ONG, que intentamos ayudar un poquito en la inmensa labor que ellos hacen, pues también son una parte de Ciudad de La Raqueta. Técnicos, colaboradores, periodistas de diferentes medios, ¿no? Y por esto siempre intentamos tener una convocatoria para 70 personas máximas, y lo primero que hemos de decir que ha sido maravilloso, porque teníamos 72 plazas y aquí a las 7 estaban las 70 personas. O sea que para nosotros es un día muy feliz. Bueno, vamos a hacer la presentación del ponente, autor que tenemos hoy. Es José María Uceta, Chema Uceta. Ya fue protagonista de aquí de un Día de las Empresas, de los primeros, hace unos 4 o 5 años, y pensamos que era una ocasión maravillosa para que Chema regresara. Chema es, dentro del mundo del deporte, del mundo de la educación, del mundo de la formación, es una persona casi renacentista, ¿no? Es una persona que es seleccionador nacional ha sido de España, Bulgaria, ahora mismo de Gran Bretaña, árbitro, formador de árbitros, psicólogo, dirige el máster de psicología en la Universidad de Distancia, también hace programas de ayuda, de coaching en empresas. Y en estos 3-4 años Chema ha seguido haciendo cosas. Hoy, aparte, aprovechamos para presentar un libro que algunos ya habéis comprado y luego, por supuesto, podréis comprar y lo firmará, habrá una firma de ejemplares. Pero estos años no solamente ese libro, este libro Psicología del Coaching, basta ya de cuentos chinos, pues también lo ha hecho y también le ha dado tiempo en estos 3 años a una selección que casi no existía como Gran Bretaña, poner la 4ª de Europa, creo, ¿no? Es decir, es una persona que ha hecho un poco lo que nosotros pretendemos con la gente que está al día de las empresas, que hacer cosas útiles. Y Chema en estos 4 años ha seguido haciendo muchísimas cosas. Además, se ha traído en argot taurino, una muy buena cuadrilla terna. Se ha traído a Iciar Eraña y José Luis Jou Llorente, ¿no? Iciar, persona del mundo del tenis, de toda la vida y del pádel, psicóloga reconocida, psicóloga que trabaja y ha trabajado con jugadores y jugadoras de todos los niveles, ahora tiene a muchos jugadores top, y una persona muy relevante dentro
del mundo de la formación y del deporte y del tenis y el pádel en España. Muchas gracias, Itziar, que también vas a colaborar. José Luis Llorente, Jou Llorente, también lo conocéis perfectamente, ha sido jugador de baloncesto profesional, campeón de Liga, campeón de Europa, campeón del mundo, medallista olímpico y además una faceta ahora de escritor, conferenciante, también otra persona cuasi renacentista y gran amigo personal y gran amigo de Ciudad de la Raqueta, miembro del jurado de los premios Ciudad de la Raqueta. Vale, está como invitado de Chema, no como invitado mío, como se ha encargado de mencionar. Y bueno, vamos a pasar una tarde fenomenal. El formato va a ser exactamente el mismo. O sea, primero será la charla de Chema con las aportaciones de Itziar y de José Luis Jou Llorente. Preguntas todas las que queráis, acabaremos y luego pasaremos del networking al net Coca-Cola o al net beer. O sea, dejamos la sala y disfrutaremos todo de unos refrescos y una cerveza y al mismo tiempo será la firma de los libros. O sea que un gran honor para todos nosotros tener en el Día de las Empresas a José María Chema Buceta. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Coqui. La verdad es que Coqui es un anfitrión excepcional y para mí es un gran honor poder estar aquí en esta nueva edición del Día de las Empresas. Así que te lo agradezco muchísimo, por supuesto, gracias a Itziar, a Jou y gracias a todos vosotros por estar aquí. Es un placer poder compartir con vosotros este momento. Y curiosamente hay un espectador que me llama sobre todo la atención y es mi padre. Porque le podéis aplaudir si queréis. Gracias. Porque la semana que viene cumple 95 años y es la primera vez que viene a una conferencia mía. Como dice él, dice, estoy en la prórroga, dice él, ¿no? Y por eso te digo, dice, estoy en la prórroga. O sea, que qué bien que por lo menos en la prórroga has venido a una conferencia mía. Te lo agradezco. Pero la verdad es que mi padre ha sido siempre un ejemplo para mí muy grande, un gran inspirador, un gran ejemplo de superación personal y además de saber estar en la distancia. Y esto tiene mucho que ver con el tema del deporte, con los jóvenes. Es decir, podemos inspirar, podemos ser ejemplo de los jóvenes deportistas sin necesidad de agobiarlos, estando continuamente diciéndoles lo que tienen que hacer o supervisando, sobreprotegiéndolos. Es importante. Y en ese sentido, pues gracias por haberte comportado así, porque la verdad es que a mí eso me ayuda mucho a entender cómo debe ser el deporte, sobre todo en las edades más tempranas. Pero incluso en la élite, es decir, el deportista necesita tener autonomía. Es el protagonista, el que está en la cancha, el que está en la pista, el que está en la piscina. Son los protagonistas. Los demás solo estamos aquí para ayudar. Y entonces a veces nos olvidamos de esto y a veces adquirimos un protagonismo, los que estamos fuera de la cancha, que no deberíamos tener. Podemos ayudar desde fuera. Esa es nuestra tarea. No solo de los psicólogos, también los entrenadores, los directivos, etc. Y en la medida que los deportistas son más capaces de autorregular su propio funcionamiento en la cancha, pues van a rendir mucho mejor, por supuesto, y bueno, pues vamos a obtener mejores resultados ellos y además van a disfrutar mucho más de la experiencia del deporte. Bueno, estamos en el Open de Australia ahora, y como estamos en Ciudad de la Raqueta, aunque veo aquí que hay eminentes espectadores, no solo espectadores, eminentes asistentes del mundo del tenis, pero me voy a atrever a hablar un poquito del Open de Australia, ¿no? Hace un año, en el Open de Australia, Rafa Nadal ganó el Open de Australia por segunda vez cuando nadie se lo esperaba. Primero pudo participar, lo cual no estaba claro, pero bueno, parece que entrenó bastante duro para poder llegar y llegó. Nadie confiaba en él, o poca gente confiaba en él. Fue partido a partido, superando las distintas rondas, y finalmente en la final fue un auténtico espectáculo de fortaleza mental, superando 2 sets en contra y siendo capaz de, pues eso, finalmente ganar el partido. Aunque no lo hubiera ganado, realmente el espectáculo que dio desde el punto de vista psicológico fue increíble. Igual que cuando ganó a Fritz en Wimbledon, jugando lesionado, y fue capaz de superar esa eliminatoria. ¿Qué es lo que hemos visto ahí? Hemos visto un jugador que ha estado concentrado en lo que tenía que hacer, que ha sido consciente de sus propias limitaciones y a partir de ahí ha intentado construir
un juego, un partido que era el que le venía bien, concentrado, sin gestos externos, sin que se le fuera la olla, sin ponerse nervioso, sin romper la raqueta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente en el deporte nunca tienes seguro el resultado final porque también juega al contrario, pero lo que el deportista puede hacer es centrarse en lo que depende de él. Y entonces, pues bueno, pues parece que en esto el factor mental pues parece que tiene algo que ver. Fijaros que este jugador al que ganó Medvedev había ganado unos meses antes el Open de los Estados Unidos. Había ganado en la final a Djokovic. Y Djokovic, que hoy, por cierto, ha estado espectacular esta mañana, no sé si habéis visto el partido, ya sé que todos estáis liados trabajando y no habéis podido ver el partido, pero lo digo por tú, Vicente, ¿no? ¿Estabas muy liado o qué? Bueno, no has podido ver el tenis, ¿qué estabas haciendo, Vicente? Bueno, hoy Djokovic ha dado un espectáculo, pero ¿qué le pasó en esa final del Open de Australia? Pues que realmente era un partido para él muy difícil desde el punto de vista mental. Había ganado el Open de Australia, había ganado Roland Garros, había ganado Wimbledon y tenía la posibilidad de ganar los 4 Grand Slam en el mismo año, cosa que creo recordar que solo ha hecho Rod Laver. Entonces, la expectativa que había era inmensa. Era el gran día de Nole Djokovic, el gran día suyo, para poder conseguir un hito que solo un jugador había logrado en los años 60, 50 y tantos años antes. Y ese día, curiosamente, entre comillas, colapsó. Estaba nervioso, le salían las cosas mal, empezó a fallar, se enfadó, rompió la raqueta, protestó al árbitro, no sé qué, perdió el partido. Es decir, incluso el más grande, o uno de los más grandes, tiene un día que se le cruzan los cables. Enemigo, en este caso. En el caso de Nadal, aliado, enemigo. Y fijaros que este jugador, y ya enlazo toda la historia, este jugador Medvedev, que ganó a Djokovic y que se puso el número 1 del ranking, perdió con Nadal esta final y a partir de ahí tuvo un año nefasto. Ganó un solo torneo, perdió muchas veces en primera ronda, en segunda ronda. Ahora mismo está el 12 del ranking, cuando resulta que era el número 1. Entonces, ¿qué pasa con el número 1? Claro, no todos los jugadores pueden llevar el número 1. Entonces aquí nos encontramos con algo, con uno de los detalles que os quiero comentar, porque luego vamos a dar paso a ver qué dice Iciar, qué dice yo, a ver qué decís vosotros, pero quería referirme a varias cosas. Una es esta, es decir, ¿qué pasa con el deportista de éxito cuando se tiene que enfrentar a una situación que es más mantener que llegar? Es decir, llegar es muy difícil, pero luego mantener es mucho más difícil. Entonces, evidentemente, ¿por qué? Porque se crea una expectativa a tu alrededor de que tienes que ganar siempre, de que todos esperan mucho de ti, tú mismo te presionas porque tienes que estar, en fin, tus patrocinadores, etcétera, etcétera. Y eso, claro, crea una presión extra, un estrés extra, una ansiedad que te sobra y que dificulta que puedas rendir bien. Y esto, pues tenemos el caso de otros campeones en el tenis y en otros deportes, o sea que no hace falta ir muy lejos, seguro que todos tenéis en mente alguna persona. Pero es que a lo mejor también os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado. Ese partido clave, que tienes que dirigirlo desde el banquillo, y ese día estás más nervioso de lo que tendrías que estar. Y resulta que sales ahí y no te enteras de lo que está pasando. Y yo reconozco como entrenador, y esto solo lo voy a decir aquí, cerrar la puerta que no lo oiga nadie, por favor. Pero reconozco que mis peores actuaciones dirigiendo a un equipo han sido cuando realmente estaba más activado de lo que tenía que estar, iba así, y al final pues no me he enterado del partido, o me he enterado menos de lo que me tenía que enterar. Entonces, claro, ¿en qué medida el factor mental ayuda o perjudica? Esto es importante. ¿Qué peso tiene? Esto me lo preguntan muchas veces, ¿no? ¿Qué peso tiene el factor mental? Evidentemente, el deporte es fundamentalmente una actividad física, salvo el ajedrez, es una actividad física. Y luego tiene un componente técnico, porque el deportista tiene que dominar la técnica de su deporte, el tiro a canasta, el golpe de derecha, en fin, lo que sea, ¿no? Según el deporte. Y luego en muchos deportes hay también un componente táctico-estratégico que también hay que dominar. Bien.
Entonces, esto es lo básico. Es decir, aquí están unos compañeros míos del pádel, que jugamos mucho al pádel, pues hombre, por muy bien que estemos psicológicamente, como no nos sale bien lo de la bandeja, porque yo estoy harto de doblar la mano y ya no sé qué hacer para darle, pues está claro que en cuanto llega uno que domina la bandeja, pues nos machaca, ¿no? Bien, esto es así. Ahora bien, ¿cuál es el papel del factor mental? El factor mental, su papel es optimizar el potencial que tiene el deportista en lo físico, en lo técnico y en lo táctico. Optimizar ese potencial. Es decir, si el deportista está motivado, va a entrenar mejor, va a asumir mucho mejor las cargas del entrenamiento y, por tanto, físicamente se va a desarrollar mucho más y va a llegar en mejor estado de forma a competir. Si tiene confianza en sí mismo, pues ese potencial en la competición lo va a poner realmente a su servicio, lo va a sacar, va a dar lo mejor de sí mismo porque confía en que lo puede hacer. Si maneja bien el estrés, igual. Estará más concentrado, estará más concentrado en lo que tiene que estar, y si eso ocurre, pues también va a rendir mejor. Entonces, claro, optimizar, esta es la palabra clave, optimizar. La mente ayuda a optimizar. Esto es clave. Y los que trabajamos con los deportistas tenemos que ayudarles, o deberíamos ayudarles, a potenciar el factor mental. ¿Para qué? Para optimizar. Claro, optimizar en el deporte es básico, porque es la diferencia a veces entre ganar o perder el partido. Un punto arriba, un punto abajo. Un tie break, 7-5. Estamos hablando de un punto. Como veis, pongo muchos ejemplos de tenis porque estamos en Ciudad de la Raqueta, ¿no? El tenis, el pádel, ¿no? El balón. Bien. La diferencia está en optimizar. Es decir, no basta con hacerlo bien, hay que optimizar, hay que buscar ese extra que marca la diferencia. Y por eso el deporte fundamentalmente es superación, exigencia, superación. Esto es fundamental. Entonces, claro, hay que ganar terreno. Sí, vale, soy bueno técnicamente, sí, pero tengo que ser capaz de hacer esto en el campo. Estoy demasiado tenso, se me agarrota el brazo, lo estoy haciendo peor. Es que no sabía, no dominaba el gesto, sí lo dominaba, pero en ese momento su cuerpo no está en las condiciones que tiene que estar para rendir. Moviliza demasiada energía, a lo mejor, ¿no? Entonces, al final acaba haciendo faltas personales, ridículas. Aquí está Vicente del baloncesto. ¿Cuántas veces vemos al jugador de baloncesto desesperado que entonces hace una falta estúpida o se juega el tiro que no se tiene que jugar y tal? ¿Qué ha pasado ahí? No sabe tirar, no sabe jugar. No, el problema es que el factor mental está siendo un enemigo en ese momento. Entonces, ahí tenemos que actuar. Fijaros, por ejemplo, está también aquí mi amigo Jesús Santos. Por cierto, gracias a él me estoy recuperando muy bien de una lesión. Os lo recomiendo muchísimo si tenéis algún problema, porque es el mejor fisio que hay en Ciudad de la Raqueta, desde luego, hoy, y en España, ¿no? Las lesiones deportivas. La gente dice, qué mala suerte que se ha vuelto a lesionar, qué mala suerte, qué mala suerte. Y resulta que a lo mejor ese deportista tiene tanto estrés que no puede manejar, eso debilita el sistema inmune y es más fácil que se lesione. Hablaré un poco de esto ahora, pero dicho esto, veamos cuál es la importancia entonces del factor mental en distintos grupos de deportistas. El primero son los deportistas de éxito. Son los deportistas de éxito. Yo recuerdo, fijaros, que en el año 95 hubo una cierta polémica en la prensa, bueno, algunos ni habéis nacido en el año 95, porque había un jugador del Barcelona, Romario, que jugaba en el Barcelona, un jugador brasileño, que había ganado el Mundial, y hizo unas declaraciones, bueno, en diciembre llevaba solo 3 goles en la Liga con el Barcelona, que jugaba en el Barcelona, 3 goles, y bueno, pues dijo que hizo unas declaraciones diciendo que es que tenía mucho estrés, e incluso que se le estaba cayendo el pelo por el estrés. Yo estuve un poco preocupado porque pensé que a lo mejor yo tenía también estrés, ¿no? Pero el caso es que, bueno, sabemos que efectivamente se te puede caer el pelo por el estrés, también por otras cosas. Bueno, pues tuvo una campaña en contra tremenda porque decían que cómo puede ser que un tío que gana millones, que es súper famoso, que tiene no sé qué tal, puede tener estrés. Esto era como una excusa. Era como una excusa. Hasta el punto de que el jugador tuvo que rectificar diciendo, no, ¿cómo voy a tener estrés? Esto no, con la pasta que gano, no sé qué. Y el periódico que había dicho esto le dio la razón, dijo, qué bien que ha rectificado, esto demuestra su profesionalidad. Así estaba el patio en aquel momento.
Parecía que esto de tener estrés era como de, no, joder, yo me levanto todos los días por la mañana para ir a trabajar a no sé qué, yo sí que tengo estrés, vale, tú tienes, pero el otro también. El deportista de éxito tiene que manejar muchísimas situaciones estresantes. Expectativas que hay alrededor suyo, personas que dependen de él, porque al final, cuanto más dinero ganas, más gente vive de ti en el deporte. La obligación de estar continuamente ahí al pie del cañón, siempre dando el máximo, etcétera. Bueno, fijaros lo que ha pasado en el Open de Australia, volvemos al Open de Australia. Se van a jugar los cuartos de final, de los 16 jugadores que juegan, 8 del circuito femenino, 8 del circuito masculino, solo hay 5 que hayan empezado el torneo en el top 10. Es decir, los otros 11 no estaban entre los 10 favoritos al empezar el torneo. Los número 1 y número 2 están fuera del cuadro, ya están fuera del torneo. El factor campo, el equipo superior, que tiene que demostrar siempre, y de pronto, pues en un partido clave, pues no lo consigue, ¿no? Entonces, claro, el deportista de estrés el deportista de éxito es muy vulnerable a tener mucho estrés y tiene que aprender a manejarlo, porque si no, el problema es el rendimiento baja, pero también, señores, es la salud mental. Porque ahora que se habla tanto de deportistas que dicen que tienen problemas de salud mental, está muy relacionado con esto. Es decir, manejar el estrés que rodea al deportista de élite es tremendo. Y entonces aquí, pues es importante estar alerta. Estar alerta. Y esto es algo que los psicólogos tenemos que hacer, porque el trabajo del psicólogo es siempre ir por delante de lo que está sucediendo. Claro, a veces eres el cisne negro, porque está todo el mundo contento, porque Pepito está ganando no sé qué, va a tal programa de televisión, hace tal cosa, tal, y tú dices, ojo, ojo, ojo. Tío, no me fastidies, ojo, ojo, ojo. Porque la prevención consiste en eso, en anticipar los problemas. Y entonces, pues no es de extrañar que haya deportistas como el caso de Medvedev o el caso de Mar Raducanu. No voy a hablar de ningún español para que nadie se mosquee, ¿no? Pero todos podéis poner nombres. Pero Mar Raducanu ganó el US Open el año pasado con 18 años y has tenido un año nefasto. Ha cambiado 4 veces de entrenador, está en el puesto 80 y tantos del ranking. ¿Y qué ha pasado? A la vez que había este problema de la expectativa, etcétera, que acabo de comentar, ha ganado 21 millones de libras, ha hecho no sé cuántos contratos publicitarios, ha hecho no sé cuántas apariciones en público, y luego pensa toda la gente alrededor adulándola, y tal. El deportista que le adulan, y tal. No es de extrañar que muchos deportistas de élite realmente luego tengan depresiones, como Michael Phelps, que lo ha declarado muchas veces, el deportista olímpico que más medallas ha ganado en toda la historia de los Juegos Olímpicos, y lo reconoce. Y lo bueno hoy en día es que los deportistas lo reconocen. Lo reconocen. Pero hay que tener en cuenta esto. Y cuando son deportistas de éxito muy temprano, que triunfan muy pronto, más riesgo todavía, más vulnerables son a desarrollar estos problemas de salud mental. Más todavía. El deportista que tiene éxito muy pronto es muy vulnerable. Por eso que se crea a su alrededor, ¿no? Bien. Otro grupo de deportistas es el de deportistas que entrenan bien y compiten mal. Es que este chico, joder, ayer en el entrenamiento se salía. Sí, pero el partido era hoy, no era ayer, era hoy. Es que, entonces aquí normalmente, pues puedes ver un poco qué es lo que pasa. Claro, si en el entrenamiento hace cosas que no hace en el partido, normalmente el factor mental está ahí jugándote una mala pasada. Es un enemigo que está interfiriendo en que tú rindas en el partido igual que en el entrenamiento. Claro, ¿cuál es la diferencia? En el partido te juegas algo, en el partido pues te juegas dinero, te juegas clasificarte, te juegas ganar, te juegas cosas, la gente te está viendo, hay una evaluación social, tú mismo la haces, en fin. Bueno, no es lo mismo que un entrenamiento. En el entrenamiento puedes tirar la bola fuera muchas veces, en el partido no. En el entrenamiento puedes fallar todos los tiros a canasta, en el partido no. Entonces, claro, este grupo de deportistas es evidente que necesita trabajar en lo psicológico, porque, falla casi todos los tiros libres que tira, pues ahora tiene que entrenar 1000 tiros libres. No, es que a lo mejor el problema no está ahí. Si en el entrenamiento mete todos, o mete muchos, ¿por qué no los mete en el partido? Entonces, bueno, pues seguramente, claro, el partido, si os dais cuenta, una competición, pues tiene un ingrediente estresante muy grande, porque primero, tú nunca sabes
el resultado, es decir, hay mucha incertidumbre siempre, porque hasta que no llegas ahí no sabes ni siquiera cómo vas a estar tú ese día, ¿no? Luego pues hay altibajos en el marcador, hay decisiones de los árbitros, el rival que también juega, los buenos momentos que tiene el otro equipo, etcétera. No te salen las cosas, cometes unos errores, empiezas fallando los primeros tiros, etcétera, etcétera. Y todo eso, lógicamente, pues genera un estrés que hace que tú tengas a lo mejor más ansiedad de la que necesitas, y más activación de la que necesitas y no puedas rendir. Entonces aquí, fijaros, esto pasa en otros entornos también. Ese trabajador, que es un muy buen trabajador, pero cuando llega el día que tiene que hacer la presentación, pues se atasca. O el día que tiene que realmente que hacer una reunión de equipo, un director de un grupo, por ejemplo, pues cuando tiene que tener una reunión con alguien, es decir, cuando tiene que rendir, pues no es capaz de hacerlo, o lo hace peor de lo que podría. ¿Tiene el conocimiento? Sí, pero le falta la habilidad para comunicarse, le falta la habilidad para controlar el factor mental, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto que es clave, y es que tenemos que desarrollar la fortaleza mental. El antídoto de todo esto que estoy diciendo es desarrollar la fortaleza mental. Es decir, estos deportistas tienen que trabajar para desarrollar la fortaleza mental. Tienen que aprender a establecer objetivos que sean razonables, a centrarse en lo que depende de ellos, a tener estrategias que les ayuden a preparar bien las competiciones, de forma que si pasa algo no les pille por sorpresa. ¿Qué pasa cuando cometo un error? ¿Qué pasa cuando pasa esto? ¿Qué voy a hacer? Estrategias psicológicas que pueden ayudar a estos deportistas, porque es la única manera de poder hacerlo, por un lado. Y por otro lado, el entorno del deportista tiene que ayudar. Siempre me acordaré, fijaros, cuando trabajé en el Real Madrid con el equipo de fútbol, siempre me acordaré de un caso que era bastante habitual. Bastante habitual, que se producía muchas veces. El delantero centro que lleva varios partidos sin meter goles. Lleva varios partidos sin meter goles y entonces pues esto ya empieza a ser un problema para él y para el equipo. Entonces, ¿cómo se aborda este tema? ¿O cómo se abordaba este tema? ¿O cómo se suele abordar este tema al principio? Porque, curiosamente, con uno de esos delanteros centros, que luego ha sido entrenador, me comentaba, ¿te acuerdas lo que hacíamos? Pues mira, me está pasando a mí ahora con los chavales. Es decir, venga, chaval, venga, esto no pasa nada. Un par de goles y solucionado. Siguiente partido, un par de goles, no uno, 2 goles. El utillero, tal. El entrenador de porteros, marcas. El portero suplente. El chaval sale al campo. Os estoy hablando de gente que incluso estaba en el primer equipo, no os estoy hablando del equipo Benjamín. El chaval sale al campo, joder, y nada. Oye, que no ha entrado la pelota, ¿no? Como decir, no ha entrado la pelota, ¿qué has hecho tú? Nada, está más nervioso todavía el partido siguiente, claro, como podéis imaginar, y al final entra en una espiral que es una obsesión, que no marca gol, el míster le aprieta, le quita de un día, le vuelve a poner, no sé qué, no sé cuánto, no mete gol. Claro, esto es como el que quiere dormir porque tiene insomnio y hace un gran esfuerzo para dormirse. Tengo que dormirme, coño, no te duermes ni de coña, perdón por la expresión. Tengo que meter gol, pues la pelota no entra. ¿Qué pasa? Tú te tienes que centrar en lo que depende de ti. Y lo que depende de ti no es marcar un gol. Lo que depende de ti es hacer lo posible, lo que depende de ti para que sea más probable poder meter el gol. Es decir, tienes que ganarle la espalda al defensa, tienes que ir al primer palo, tienes que desmarcarte, tienes que correr, no sé, lo que sea, lo que te diga el entrenador que tienes que hacer. Es decir, ¿qué tengo yo que hacer para que sea más probable marcar gol? Y luego, además, es bueno tener otros objetivos dentro de un deporte como este, para no obsesionarte tanto. Tengo que presionar, tengo que defender, tengo que ayudar al compañero, etc., etc., etc. Claro, entonces, el ayudar a estos deportistas no es simplemente darles unas palmaditas. Venga, tío, venga. Marcas gol y me invitas al Chistu, y tal. Eso es un poco el esquema, ¿no? El Chistu es un restaurante. Perdón, marcas un gol y me invitas a Ciudad de la Raqueta. Más apropiado, perdón, que no quiero hacer la competencia con el restaurante. Bueno, vale, entonces no, este chico precisamente necesita otra intervención, necesita tener objetivos de realización, es decir, lo que él tiene que hacer, necesita centrarse en eso, necesita distraer su atención con otras cosas de rendimiento,
a lo mejor tiene que eliminar la ansiedad antes de salir al campo, en fin, no sé, es un trabajo distinto. Esto, ahora que está aquí Jesús, me recuerda una anécdota que me contaba una amiga mía que daba clase en la escuela de fisioterapia. Y entonces le planteaba a los alumnos, un alumno le dijo, hombre, pero todo es sentido común. Y dijo, no, no es sentido común. Y dice, si uno se tuerce el pie hacia acá, no se trata simplemente de hacerle así. Eso sería el sentido común, ¿no? Te tuerces el pie en un tal, pues lo que hay que hacer es así. Es decir, no debe ser tan fácil, ¿no, Jesús? Ya me imagino, ¿no? Pues esto pasa igual. El sentido común. Bueno, pero el sentido común es que, tío, venga, no marcar goles, ya marcarás. Entonces, hay muchos deportistas que sufren mucho porque no rinden según entrenan o porque sus expectativas no son las que luego se cumplen. Y los que estamos alrededor, pues muchas veces no ayudamos mucho porque pensamos que la tecla clave del factor mental es la motivación. Es decir, aquí lo que hay que hacer es motivar a la gente, venga, tío, venga, que tú puedes, no sé qué, venga, sí, seguro que sí, venga, que puedes y tal. Y claro, cuando la motivación es alta, pero la autoconfianza es baja, esa discrepancia crea muchísimos problemas. Porque a mí me pueden vender la moto de que puedo ganar el Open de Australia o que puedo jugar de titular o que voy a marcar unos goles o lo que sea. Pero si yo no confío en que lo puedo hacer, me siento incluso peor. Y esto pasa en el mundo empresarial, ya que estáis aquí muchos de la empresa, igual. Claro, el trabajador tiene unos objetivos determinados que le han marcado, incluso se entusiasma, pero percibe que no es capaz de hacerlo. Entonces, claro, al final esa motivación se convierte en estrés, es decir, joder, pues, incluso en culpabilidad, porque claro, hay muchos deportistas que se sienten culpables porque el entorno lo ve tan claro y yo no lo veo claro, los demás sí, pero yo no, me siento culpable. Con lo cual estamos tocando el botón que no es. Fijaros otro ejemplo, que es cuando vemos a un deportista, a un equipo, aparentemente pasivo en el campo, y decimos, no, es que no están motivados. Es el primer análisis de sentido común. Están parados y no están motivados. Pero, oye, es que están en la final de la Champions. Es que están jugando un partido clave. Es que es el partido clave del playoff. Es que están jugando los cuartos de final de Roland Garros. No están motivados, difícil entender eso. El problema a lo mejor es que el estrés es tanto que tapa a la motivación. El ejemplo del grifo de agua fría y de agua caliente. Dice, es que el grifo de agua fría no funciona. Coño, que lo vas a romper, que ya está a tope. El problema es que tienes que cerrar el del agua caliente para que el agua fría salga. Esto es igual. Hay que cerrar el grifo del estrés para que la motivación que está ahí realmente tenga su oportunidad. Pero no hay que insistir ahí. Luego, a lo que voy con esto es que una cosa es el sentido común, otra cosa es el conocimiento científico, y ahí es donde realmente es importante acertar en el conocimiento científico. Claro, hay deportistas, fijaros, bueno, entonces el deportista que entrena bien pero compite mal, pues puede aprender distintas técnicas, como he dicho, establecer mejores objetivos, fortalecer su autoconfianza es clave, porque al final, si tú confías mucho en ti mismo, pues también te motivas más por eso. Porque eso me recuerda que yo de pequeño empecé a tocar la guitarra porque me interesaba mucho, pero era tan malo que al final dejé de motivarme por tocar la guitarra, ¿no? Y esto nos pasa a todos, ¿no? Tú finalmente te motivas por las cosas en las que te sientes competente. Y por eso, cuando hablamos de deportistas jóvenes, que se dice, bueno, no, lo importante es que los chicos se diviertan y tal, no sé qué. Lo importante es que los chicos aprendan cosas. Claro que se tienen que divertir, pero a partir de aprender. Porque si tú aprendes la técnica del baloncesto, te gustará más jugar al baloncesto, querrás volver al día siguiente. Ahora, si eres un matao que cada vez que botas te da la pelota en el pie, pues dejarás de ir. Porque dirás, coño, soy muy malo, luego no voy porque soy muy malo. Si cada vez que te tiran la pelota con la raqueta le vas a dar y te pasa la pelota como si tuvieras un agujero, pues no querrás jugar al tenis. Ahora, si te viene la pelota y aunque tengas mala técnica, coño, eres capaz de darle, bueno, pues vuelves al día siguiente. Si encima luego ya dominas mucho mejor la técnica, pues no te quiero ni contar. Lo mismo pasa con el baloncesto. Entiendo que tú, Vicente, habrás sido un gran jugador gracias a que un día pensaste que servías para eso, ¿no? Digo yo, ¿no? Dijiste, coño, pues tiro y la pelota llega al aro. Y al día siguiente volviste a ir al entrenamiento. Y al final acabas siendo jugador del Real Madrid. Pues ese es el proceso. Entonces, hay que hacer que los deportistas se sientan competentes. Bien, y en el caso de estos deportistas, como digo, que rinden peor en los partidos,
pues aparte de enseñarles algunas técnicas, veis por ejemplo en el atletismo, ahora en la televisión se ve mucho, que los deportistas, por ejemplo, sobre todo los que saltan, los que lanzan, antes de saltar, hablan consigo mismos, se dicen cosas que les ayudan a ¿qué? A regular su nivel de activación, ahora comentaré. Bueno, bien, pero aparte de eso, es importante atacar desde fuera otras cuestiones. Por ejemplo, aceptar el error. Esto es uno de los principales problemas de los deportistas, que no aceptan el error. ¿Por qué? Porque incluso parece que es políticamente incorrecto pensar en el error. Te tiene que salir todo. Hoy hemos visto incluso este partido de Djokovic, al que os comentaba esta misma mañana, que ha hecho un gran partido. Ha habido un momento que hizo 2 dobles faltas seguidas. Es parte de... Claro, es mejor no hacerlas, pero te puede pasar. Pero el partido no lo has perdido porque hagas 2 dobles faltas seguidas. El partido lo pierdes y eso hace que se te crucen los cables, que te pongas nervioso, que te enfades, que te vayas autodestruyendo mentalmente y al final acabas perdiendo el partido. Pero resulta que no fuiste capaz de aceptar que has hecho una doble falta. El jugador de tenis que no acepta que la doble falta forma parte del partido, pues no puede llegar muy lejos. El jugador de baloncesto que cada vez que tira un tiro y falla piensa que es el fin del mundo, pues no puede llegar muy lejos. Y esto hay que trabajarlo desde los niños pequeños. Tienen que aprender que el error es parte del juego. Evidentemente, el error no es quedarte parado y no corres, pero la precisión forma parte del juego. Y entonces, esto, hay deportistas que lo llevan a la élite y hemos visto casos el año pasado de jugadores que se van autodestruyendo durante el partido porque van fallando. Van fallando. Gana el primer set, el segundo empieza a fallar y el tercero pierde 6-1. Bueno, pues en definitiva, que hay que aceptar el error y eso pasa en cualquier ámbito. El error forma parte del asunto, ¿no? Bueno. Hay un problema que también quiero comentar, es el tema del acomodamiento. Creo que hablé de esto aquí cuando vine la otra vez, ¿no? Hablé del acomodamiento. De hecho, comenté que cierto entrenador de un equipo de Madrid que no va de blanco, pues estaba acomodando, ¿no? Lo que pasa es que y luego me decía Coqui, pero oye, fallaste completamente en esta... Pero tampoco fallé tanto, porque lo que pasa es que me adelanté mucho en el tiempo, ¿no? Me adelanté mucho en el tiempo, ¿no? Pero claro, es decir, esto en los equipos es básico, la zona de confort. El equipo que se acomoda, el deportista que se acomoda, el deportista que, bueno, cumple y ya está, ¿no? En un equipo eso es mortal para el rendimiento de cualquier equipo. Esto en el mundo de la empresa es básico. En el momento que te acomodas, en la zona de confort, puedes estar un poco de tiempo, pero tienes que buscar retos otros retos que estimulen la motivación, la ambición por hacer cosas que a su vez sean alcanzables para que la autoconfianza apoye. Todo esto es básico. En el momento que el equipo se acomoda, va muriendo poco a poco, como el burro al que le daban cada día un poco menos de comida y al final pues acabó muriendo, ¿no? Nadie se daba cuenta, un proceso invisible, pero de pronto, anda, ¿qué ha pasado? No, es que se ha acomodado, ¿no? Entonces, bueno, pues este es algo que es importante. La motivación siempre hay que tenerla ahí presente, porque claro, pensemos, entonces, ¿cómo lo alimentamos? Pues con objetivos interesantes, pero que a su vez sean alcanzables. Es difícil para un corredor popular, por ejemplo, preparar una maratón si no tiene el objetivo de correr esa maratón. Es decir, y de hecho esto, los que sois corredores populares lo veis. Si no me planteo que voy a correr la maratón de Madrid en abril, pues qué sentido tiene que hoy salga a lo mejor a las 6 de la mañana a entrenar porque a las 9 tengo que empezar a trabajar. Pues digo, bueno, pues venga, hoy ya no salgo a las 6, iré por la tarde, bueno, hoy llueve, ya no voy, no sé qué. Vale, sigues ahí, pero ya no es lo mismo. Entonces, el encontrar objetivos es siempre muy importante en cualquier equipo, ¿no? Pero tienen que ser objetivos que realmente se puedan manejar, porque como decía antes, si te planteas objetivos que son más lo políticamente correcto, pues va a haber una discrepancia muy grande con tu autoconfianza y por tanto con el resultado. Entonces ahora mismo, por ejemplo, se habla de algunos tenistas, vuelvo a los ejemplos del tenis, se habla de algunos tenistas que lo están haciendo bastante mal y se está hablando de que pueden recuperar el número 1, de que pueden recuperar no sé qué, de que pueden tal... Pero coño, si está el 80.
pues de momento tendrá que ir poco a poco. Es decir, no porque el objetivo sea más grande es un mejor objetivo. Hay que saber medir el tipo de objetivo que ponemos. Hay gente que necesita objetivos realmente muy grandes porque ya lo ha conseguido todo y necesita seguir ahí arriba y ha demostrado que puede manejarlo, y otros que necesitan. Por ejemplo, Michael Jordan, cuando se retira, antes de retirarse, que le plantea a Phil Jackson, su entrenador, le dice: Phil, ¿qué más me puedes proponer? ¿Qué objetivo me puedes proponer? Esto lo cuenta Phil Jackson en una película suya. Había ganado 3 anillos, había ganado los Juegos Olímpicos de Barcelona, y le plantea esto a Phil Jackson. Y Phil Jackson dice: no supe qué contestarle. Ahí hablamos de un crack que necesita más leña para seguir adelante. Pero claro, ese no es el caso de un deportista que lleva una racha muy mala, que tiene a lo mejor cualidades para hacer más, y que de momento ahora tiene que ir poquito a poco recuperando la autoconfianza para poder realmente llegar a un momento en que a lo mejor pueda hacer algo más grande. Entonces todo esto es importante entenderlo, ¿no? Es importante entender esto. Y bueno, pues al final lo que os hablaba de la fortaleza mental, con esto termino, pues es el antídoto de todo esto. Es decir, el deporte es un gran escenario para hacer fuertes a las personas que lo practican. Es decir, que esto puede ser importante no solo para el propio deporte, para llegar arriba a la élite, sino para lo que es el crecimiento personal, el desarrollo personal o el desarrollo grupal. El deporte es un gran escenario. ¿Por qué? Porque tienes que estar motivado para hacer grandes cosas. En grandes cosas quiere decir lo que tú puedes hacer, es decir, para superar tus límites. Tienes que aceptar tus límites en primer lugar, esto es importante, aceptar tus límites y a partir de ahí intentar crecer. Tienes que ser capaz de motivarte el día que no lo estás, ese día que no te apeteciera entrenar, pero tienes que ir y te has comprometido con los demás y eso te obliga, con lo cual tienes que adquirir un compromiso. El deporte sin compromiso no sirve para nada, es como ir al cine. O sea, tú te puedes ir al cine, te lo pasas bien porque has visto una película de Clint Eastwood, que son las que me gustan a mí, y el otro día, por cierto, pusieron 3 seguidas y, claro, ya no tienes tiempo para ver tantas películas, ¿no? Preparando esta charla dije, coño, me voy a llegar mal a la charla, ¿no? Pero oye, lo de por un puñado de dólares, es que es un peliculón. Bueno, el caso es que, ¿vale? Y te lo pasas genial yendo al cine, ¿no? O te lo pasas genial yéndote con unos amiguetes a tomarte unas birras, te lo pasas de miedo. Pero es que el deporte tiene que ser algo más. Estamos malgastando una herramienta poderosísima. Si simplemente se queda como si fuera a ir al cine a ver a Clint Eastwood. ¿Qué podemos aprender en la película de Clint Eastwood? Que escupe, que dispara muy bien, que pega unos puñetazos que te mueres. Y nos lo hemos pasado muy bien. Pero es que estamos poniendo al deporte en esa tesitura. No, el otro día decía una madre que la entrenadora le decía que por qué la niña no iba a entrenar cuando se había comprometido a ir 2 días a la semana a entrenar, y la madre le dijo, oye, es que esto no es la NBA. Vale, pero esta es una experiencia que para tu hija es muy importante, si realmente adquiere un compromiso. El deportista que tiene que superar los malos momentos, porque vemos los grandes éxitos de los deportistas, pero cualquier deportista del nivel que sea pasa por momentos bastante malos de decepción, de desilusión, de que has perdido un partido que podías haber ganado, que no te van las cosas bien, que el entrenador no te pone en la alineación. Y tú tienes que ser capaz de tolerar eso, de desarrollar una tolerancia a la frustración para hacerte más fuerte psicológicamente. Por eso los padres no debemos sobreproteger a los niños deportistas. Hay que dejar que pasen por procesos que son inevitables para endurecerte. Y ese endurecimiento es fundamental hoy en día. Entonces, bueno, pues la fortaleza mental, claro, hay que ir poco a poco. A un niño de 8 años no le vas a meter ahí que no juegue nunca, porque entonces no vendrá más. Pero, oye, ¿cuál es tu compromiso? ¿Un día a la semana? Muy bien, un día a la semana. Pero tienes que venir. Tienes que venir un día a la semana. Bueno, luego, pues oye, hay situaciones adversas. Yo recuerdo, ahora os doy cancha, veo aquí a los subalternos, como dice Con, que no... No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Que yo me voy a callar ahora mismo. Además, espero que habléis del libro vosotros. Esto
Esto, fijaros, os cuento este ejemplo que Joe lo conoce porque se lo he contado hace poco, que cuando José Beirán, que está por ahí, y yo trabajábamos en el Madrid, pues recuerdo una reunión con padres de jugadores del equipo juvenil A, que claro, son ya pues, jugadores que muchos de ellos van a ser profesionales, y se quejaba un padre o una madre diciendo, es que mi hijo solo juega 10 minutos. Y entonces en 10 minutos no puede demostrar nada. Bueno, y yo le pregunté, si mañana hay muchos lesionados en el primer equipo, ¿qué puede pasar? Y Vicente del Bosque, que entonces era el entrenador, pues llama a tu hijo, ¿cuántos minutos va a jugar? Esta señora decía, no sé si era señora o señor, la verdad es que no me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero bueno, lo del género no tiene tanta importancia, ¿no? Bien, el caso es que, ¿cuántos minutos va a jugar? Y decía, nada, no va a jugar nada. Que bueno, pues es muy probable, ¿no? Que no juegue nada, será suplente. ¿Y si juega? Bueno, pues no sé, jugará 5 minutos, jugará 10 minutos. Está preparado para jugar 10 minutos en el Bernabéu. O va a poner una excusa si sale mal el partido. Va a decir, no, es que en 10 minutos no he podido demostrar nada. ¿Cuántos jugadores profesionales viven de jugar 10 minutos? O de estar en el banquillo y solo salir cuando... En tu época incluso que había algunos que no jugaban nunca. No era tu caso, que siempre eras titular, ¿no? Pero bueno, y el día que sales 2 minutos a sustituir a un compañero, tienes que hacerlo bien. Y además tienes que entrenar bien para que el compañero que juega mucho esté bien entrenado y pueda hacer un buen partido después. Y tú estás en el banco. Y esto es algo que es brutal, porque hay chicos que no lo resisten esto. Y no lo resisten porque no los ayudamos a que lo resistan. No los ayudamos en absoluto. Porque estos chicos hay que valorar su esfuerzo, tienen que valorar su rol, tienen que entender que pueden ser de mucha ayuda para el equipo. Hay que dedicarles atención, tienen que sentir que progresan. Y luego tienen que entender que en un equipo no siempre puedes tener tú el protagonismo. Me contaba el otro día también una alumna mía que está trabajando con un equipo de fútbol. Y me decía que el equipo ha cambiado 3 veces de entrenador ya. O sea, ha tenido 2 veces. Ha tenido 3 entrenadores ya, hasta las alturas de la temporada. Un equipo semiprofesional. Y claro, decía, claro, es que claro, de pronto llega un entrenador y al que jugaba ya no le pone, y ahora pone a otro. Es que ese es el oficio del futbolista. Entonces, pues el deporte, como digo, es una gran oportunidad para endurecerse. Pero entonces, claro, para desarrollar la fortaleza mental. Y entonces, haciendo esto, el factor mental será un aliado y no un enemigo, que es de lo que se trata. Así que, señores, voy a dar paso a mis invitados, que no son de Coqui, sino míos, ¿no? Parece ser, para que hablen de esto, pero simplemente deciros que tenemos una responsabilidad las personas que estamos alrededor de los deportistas. Y esa responsabilidad es ayudarles a que el factor mental sea beneficioso y no perjudicial. Porque de esa manera ellos mismos van a ser capaces de desarrollar todo su talento, todo su potencial. Van a ser capaces de rendir muchísimo más. Y esto es algo que en fin, bueno, evidentemente es una responsabilidad. Yo tampoco soy aquí el pastor que vengo aquí a decir lo que tenéis que hacer, pero sí creo que realmente es una responsabilidad que merece la pena asumir. Que un día te encuentres con un jugador que tuviste en su momento y te diga, oye, qué bien me vino estar en el banquillo de aquel partido, o qué bien me vino cuando me dijiste que esto no podía ser así, qué bien cuando realmente me apoyaste en un momento difícil, y esto me ha servido en mi vida personal. Este es el verdadero éxito de todos los que estamos alrededor de los deportistas. Muchas gracias y vamos a dar paso a los invitados. Gracias. La verdad es que venir aquí siempre es venir a casa, incluso hoy. Gracias a Editoriales y a toda la persona que ha hecho posible el libro de Chema, pero gracias a todos los que estáis aquí y habéis tenido o habéis robado un rato de vuestro tiempo para compartir con nosotros este ratito. Y, como no, gracias a Chema. Gracias por la responsabilidad de estar aquí hoy. Ha contado casi todo lo del libro, así que yo voy a empezar a hablar un poco sobre quién ha sido Chema y quién es Chema para mí. Yo acabé la carrera de psicología, empecé a trabajar en la Federación de Tenis y yo necesitaba formación. No había mucha formación, ni en Madrid ni en España.
y de repente vi unas jornadas o un curso de verano que impartía él junto a otros profesionales. Y yo me acuerdo que fui, escuché con todo lo que tenía y cuando salía, ahí estaba Chema preguntando a todos los participantes a ver qué nos había parecido, ¿no? Yo le dije, bueno, tú me has encantado, ¿eh? Me voy con muchas respuestas, pero me voy todavía con más preguntas. Yo ese día lo primero que aprendí es lo poco que sabía. Pero es verdad que a los pocos días Chema me llamó para formar parte de un grupo de trabajo. Nos fuimos a un pueblo en la sierra a discutir sobre lo que fue el embriólogo del máster de Psicología del Deporte. Y desde ese momento hasta hoy, todo lo que yo he hecho en Psicología del Deporte siempre ha ido de la mano de Chema. La segunda anécdota es, en poco tiempo, yo me encuentro en el otro lado, tengo que dar una charla en unos cursos que organizaba él. Chema, al fondo de la sala, tomando apuntes. No tengo que deciros que el mayor estresor de lo que yo tenía que hacer ese día era él. Salí como pude y cuando acabé se acercó y me dijo, bien, pero matas moscas a cañonazos. Yo le di las gracias, evidentemente no me gustó, pero hoy si algo tengo que hacer en este momento, que creo que del libro he hablado casi todo, es agradecer su estímulo, su exigencia, su crítica, su cercanía, su cariño, su cabezonería. Podría seguir diciendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay gente que hace y no dice, y hay gente que dice y no hace. Y en la misma línea, ya que estamos en Ciudad de la Raqueta, hace años Chema me invitó a Coqui a unas charlas en el máster y de nuevo aprendí, siempre he aprendido, siempre voy a seguir aprendiendo. Y ese día Coqui dijo muchas cosas, pero entre otras dijo, hay que hacer muchas cosas, hay que tratarlas de hacerlas bien y sobre todo hay que hacerlas con mucha pasión. Yo creo que hoy tenemos aquí dos personas que son un referente en ese sentido. Y bueno, dicho esto, pues tengo que hablar de tu libro. No me voy a meter con el título, se lo dejo a Joe, que lo va a hacer mejor. Voy a empezar por ese primer capítulo, ¿no? Y creo que lo ha dicho casi todo, de la fortaleza, o si es amigo o aliado o enemigo. Yo creo que lo que Chema nos ha contado en el libro es que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de desarrollar todo nuestro potencial si nos encontramos la oportunidad o nos dan la oportunidad y estamos en el lugar correcto. Él nos cuenta en el libro que la pasión y la fortaleza se entrenan, no nacemos con ello, ¿no? Y para entrenar eso se requiere disciplina y mucho esfuerzo. Ha hablado de cómo tener habilidades o no, ha puesto muchos ejemplos del deporte, porque sí, yo creo que el deporte, y es verdad, ¿no? Cuando nosotros empezábamos en el máster ya hace casi 30 años, lo ha contado él, ¿no? La psicología del deporte, casi teníamos que explicar qué éramos, a qué nos dedicábamos. Casi siempre que te mandaban un deportista es, bueno, este está fatal, ¿no? Muy asociado al modelo clínico. Pero la realidad es que yo tengo la experiencia, y siempre lo cuento, que para mí el deporte ha sido una herramienta de formación. No solo ha sido una herramienta de formación a nivel personal, sino que lo sigue siendo a todos los niveles, ¿no? De mi vida. Y creo que gracias fundamentalmente a las personas que en ese momento eran más importantes para mí, ¿no? La familia y mis técnicos y todo lo que rodeaba a mi deporte. Yo creo que el deporte hoy es una oportunidad para aprender, pero es verdad que para aprender yo creo que se necesitan algunas cosas, ¿no? Primero hay que poder, de nuevo hay que tener la oportunidad y tener a las personas. Yo las tuve cuando me encontré con Chema. Luego hay que querer. Él ha hablado de motivación y no todos los deportistas la tienen. Creo que hay veces que hay que entrenar los motivos, o por lo menos conocer los motivos de los deportistas y entrenar mucho la voluntad. Y luego, por último, hay que saber aprender. Yo creo que
También aquí Chema ha hablado de expectativas. Bueno, podríamos estar 1 hora y media hablando de esto, ¿no? Pero sobre todo, y en mi trabajo y que vengo de un modelo clínico, para mí es importante el enseñar al deportista a mirar dentro, ¿no? A centrarse en su 50%, a reconocer lo que está dentro, ¿no? Y potenciarlo, de ahí lo de fortaleza, y no estar siempre disparando hacia afuera. En esa línea, luego en el libro a mí me ha gustado mucho, y fijaros, estábamos en el previo hablando con Coqui, ¿no? De si el libro tenía la letra muy pequeña o muy grande y se leía más rápido o más lento. Para mí, obviamente, el contenido después de tantos años no es nuevo, y sin embargo me ha resultado muy fácil, me ha resultado muy ameno, ha sido muy atractivo leerlo, porque es una buena combinación entre conceptos que son complejos. Esto que ha dicho Chema del sentido común a veces es el menos común de los sentidos, pero explica, creo que lo has titulado Artillería Mental, todas las variables que influyen en el rendimiento, pero insisto, de una forma absolutamente amena y con ejemplos cotidianos como ha hecho hoy. Si no me equivoco, igual tú me corriges, el libro sigue y ha hecho una especial mención a algo que a mí particularmente me preocupa, que es el tema de la formación o de los futuros campeones. En esta casa también y en un congreso hace ya unos años yo escuchaba a Emilio Sánchez Vicario, que en esa charla además estaba como muy emocionado, contaba su historia y él resaltaba las dificultades que él tuvo, ¿no?, cuando acabó su carrera deportiva, a pesar de todos los éxitos que había tenido. Y destacó la importancia de lo que también viene reflejado muy bien en el libro, ¿no?, de respetar las etapas, de que lo primero que tenemos que hacer es enseñar a ser, ¿no?, por encima de lo que pueda ser entrenar más adelante las fortalezas. Primero, dedicar ese tiempo a escuchar, a lo que decíamos antes, ¿no?, conocer cuáles son las motivaciones, de quién son esas motivaciones, quién está alrededor de ese deportista. Luego hay que enseñar a ser jugadores. Ahí es cuando, y estamos en Ciudad de la Raqueta, hacemos alusión a los tenistas, ¿no? Pero es verdad que con muy poquitos años están entrenando todos los días, mucho tiempo, apenas con tiempo para desarrollarse en otras facetas. Yo creo que ahí no solo los psicólogos, ¿no?, sino todas las personas que estamos alrededor del deporte, tenemos que seguir intentando que el deporte siga siendo una herramienta de formación, que todavía estamos hablando de niños en edades muy, muy tempranas. Y luego ya, si llegamos a esa última etapa de ser profesional, pues entonces ya podemos meter un entrenamiento mucho más específico. Yo creo que para terminar el último capítulo, que creo que también es un tema que está muy en la actualidad, ¿no?, que es el tema de la salud mental. De nuevo, una parte importante, tenemos muchos ejemplos cada vez más, probablemente los ha habido siempre, pero no se hacían público. Y ahí yo creo que hay que insistir, como también ha comentado Chema, en la importancia de la prevención. Yo creo que cuando se hace un buen trabajo en la base, cuando se crea una identidad muy sólida, cuando el jugador está acompañado, claro que puede tener dificultades, como todos los que estamos aquí, ¿no?, en el deporte, en la empresa, pero yo creo que una de las tareas más importantes que tenemos ahora es precisamente incidir ahí, en reflexionar y seguir aprendiendo respecto a qué es lo que estamos haciendo. La vida es como un partido, ¿no? Cuando las cosas van bien hay que seguir haciendo lo mismo, aunque sea cortando la bola, que es lo que hago yo ahora. Y solo cuando realmente hay dificultades es cuando tenemos que cambiar la táctica, ¿no? Así que, por mi parte, para terminar y dejar paso a las preguntas, me gustaría deciros que... Perdón, Joe. Pero vamos, que si no quieres no hablo, ¿eh? Perdón. Me has hundido mentalmente. Ahora te hago un apoyo psicológico. Nada, deciros que creo que hay dos tipos de deportistas, creo que hay dos tipos de personas, las que buscan excusas para poder fallar y las que buscan aciertos para poder lograr sus cosas o razones. Y en ese sentido, de nuevo,
agradecer a Chema porque lo que encontré fueron siempre muchas razones. Muchas gracias. Doy la palabra a Joe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bravo. A partir de aquí voy a ir para abajo. Muchas gracias a todos por venir. Además, creo que el asunto lo merecía, porque Chema es un referente en lo suyo y porque ha publicado un nuevo libro. A mí cuando me dijo que era un libro de divulgación dije, joder, por fin, un libro de Chema que se va a poder leer, pero no. Es cierto, es cierto que es un libro que se lee fácil, pero que tiene muchos conceptos, como acaba de decir Iciar. Claro, Iciar, como conoce los conceptos a la perfección, porque es profesional, puede continuar de corrido leyendo el libro, pero a los que no somos profesionales invita a la reflexión. Va haciendo un camino por todo esto que llamamos el factor mental y, bueno, pues pasa por el nivel de activación, la motivación, el estrés, la concentración, y además va poniendo ejemplos de muy diversos deportes. Bueno, es lo que habéis escuchado aquí antes, ¿no? Es un poco la muestra que nos ha dado Chema y ha ido profundizando, claro, porque es un libro de muchas páginas. Además, pues la editorial, ¿hay alguien de la editorial aquí? Que levante la mano. No se atreve. Bueno, los libros así en apariencia no parece que vayan a tardarse mucho en ser leídos, pero son libros que, claro, juntan mucho las letras y tal y llevan su tiempo, ¿no? Pero el libro está muy bien porque se lee muy fácil y además va dando mensajes para todos. O sea, en un momento dado habla para deportistas, en otro momento dado habla para entrenadores, en muchos momentos habla para psicólogos. O sea, el libro vale para todos, tiene recados para todos, para los que están alrededor, sí. Aquí estáis todos que sois gente del deporte, sois entrenadores, sois padres, hay para todos, para todos hay un poquito. Y bueno, pues va rellenando las piezas, todas las piezas del factor mental, casi sin que te des cuenta, también con cuadros alusivos a todo lo que ha contado antes, con muchísimos ejemplos para que se entienda mejor. Habla, por ejemplo, es que lo tengo que decir porque hay dos aquí de lagalerna.com, habla de la remontada del Real Madrid, ¿no? Vamos, esos momentos en los cuales pues el nivel de activación sube muchísimo, la motivación también, todo tipo de emociones se concitan porque además el público se vuelve loco, ¿no? Hay una especie de ceremonia iniciática ahí, tal, el Bernabéu flota y el rival, pues se va hundiendo psicológicamente, ¿no? Me gusta mucho también, como ha dicho Iciar, el capítulo que dedica a la formación, a la importancia que tienen los entrenadores en la formación, el papel que tienen los padres, cómo podemos ayudar a los niños, lo que pasa por la cabeza de los niños. Y bueno, yo de verdad, el libro me ha parecido interesantísimo. Porque, o sea, si yo hubiera tenido el libro en mi época de jugador, hubiera aprendido muchas cosas más, no, en serio, de las que te vas encontrando y no sabes qué hacer, ¿no? Habla de los autodiálogos. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de conversaciones que tiene uno consigo mismo en un partido. O sea, la cabeza no para. O sea, no para de decirte cosas y tal. Y tú te tienes que responder a ti mismo, ¿eh? Muchas veces, ¿no? Bueno, todo esto está en el libro y muchas cosas más, con muchas, repito, muchas historias de muchos deportistas, de muchos equipos. Por ejemplo, habla de la presión de si jugar en casa es una ventaja o no, el factor cancha, que siempre se ha considerado, ¿no?, el jugador número 11 y tal. Y resulta que últimamente las estadísticas dicen que no siempre es así, ¿no? El Barcelona el año pasado, esto también les gustará a mis amigos, el año pasado en la competición europea jugó 6 partidos en casa y ganó solo 1, ¿no? Bueno, pues de todo esto habla el libro. Entonces a mí ya digo que me ha gustado, o sea, yo creo que el libro me ha encantado porque habla de el abanico
de lo que supone el factor mental, y luego habla de la educación, habla para los deportistas, habla para los psicólogos, para los terapeutas, habla para todo el mundo, para todo el mundo. Y luego tiene también pinceladas éticas, porque Chema habla de aprovecharse de los momentos psicológicos de ventaja, pero habla siempre de respetar los valores y las normas de ese deporte. Pablo, si no te gusta, te sales y te tomas un café, macho, pero que estás entrando y saliendo. Sí. No, es que me dijo el otro día, me llamó por teléfono y dijo, le voy a dar caña y tal. Bueno, antes de que nos la dé. Bueno, y por eso me parece también muy interesante, porque da pinceladas también, digo, éticas, que yo creo que son muy importantes, que tenemos que ser capaces de entenderlas. En resumen, el libro es completísimo, se lee muy bien, aunque invita a la reflexión mucho, así que te puedes detener, te puedes deleitar casi, ¿no?, en lo que va diciendo, y finalmente hacerte una idea muy clara de lo que tienen que hacer los entrenadores, los psicólogos, y de lo que pasa por la cabeza de los deportistas. Así que, por mi parte, nada más, felicitarte, Chema. El libro es magnífico, es de divulgación, aunque, bueno, ¿puede ser denso un libro de divulgación? Sí. ¿Puede ser extenso e invitar a la reflexión? Sí. ¿Puede ser pedagógico? También. Pero claro, es un libro de Chema Buceta. Así que, Chema, enhorabuena, un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Como veis, no sé, tengo aquí. Como veis, hemos acertado con los invitados, ¿no? Realmente hemos acertado, ¿no? Muchas gracias por vuestros generosos comentarios. Creo que os habéis pasado un poquito de la raya, tampoco creo que sea para tanto, pero os agradezco mucho los comentarios. Y solo quería añadir una cosa respecto al libro, aunque yo no he venido a hablar de mi libro, habéis hablado vosotros. Hay un capítulo que es el capítulo 5, que la verdad es que lo he escrito con especial cariño, porque es un tema que no había abordado tanto, con tanto nivel de profundidad, que se llama Dioses o Humanos. Dioses o humanos, ¿no? Y tiene que ver con cómo los deportistas al final pues son humanos, efectivamente, ¿no? A veces pensamos que son dioses, grandes ídolos, porque ganan, tal, pero son humanos. Y bueno, pues ahí he intentado explicar pues todas las circunstancias que rodean a los deportistas, y bueno, desde la tentación por el dopaje, por ejemplo, la rivalidad interna cuando es un equipo, la presión que tienen continua, situaciones incluso pues especiales, como puede ser, por ejemplo, todo lo que ha provocado la guerra de Ucrania, ¿no?, para los deportistas que han tenido que dejar de competir, los deportistas rusos que no les admiten, los deportistas ucranianos que no están en las mismas condiciones, en fin, el maltrato, el abuso del deportista, sobre todo el deportista joven. Y esto, si no queréis entrar en tantos detalles técnicos, os diría que empezaréis por ahí. Y luego también quería deciros que me he pasado con el epílogo. A mí los epílogos me encantan, porque cuando he terminado el libro digo, coño, tendría que escribir alguna cosa más. Entonces añado el epílogo, y al final el epílogo creo que tiene 30 páginas, ¿no? o algo así, ¿no? Porque algo iba pasando, digo, coño, tengo que hablar de esto, ¿no? Tengo que hablar de esto otro, tengo que hablar de tal. Decían que... Y además tenías datos tan actuales que cada día Claro, hay un dato nuevo. claro, nunca cerraba el libro. Me dijeron en la editorial, ciérralo ya, ¿no? Mi mujer siempre me dice, mata a los malos, ¿no? Mata a los malos ya, ¿no? Y entonces pues siempre se me ocurría algo, porque pasaba algo en Wimbledon, tengo que estar, pasaba en el US Open, pasaba algo en la Vuelta Ciclista a España, no sé, siempre se me ocurría algo, así que el epílogo ha sido bastante largo. Y luego una confesión que tengo que hacer aquí, que ya lo conocéis algunos. Gracias, papá, gracias, que me absuelve de antemano, por la confesión, ¿no? No, me tenéis que absolver, pero es que esto es un pequeño test que estoy haciendo con este libro. Y es que todos los libros tienen sus erratas, lógicamente, a veces, pues por mucho que lo corriges, siempre hay alguna errata, o más de una, algún tilde mal puesto, algo así. Pero en este libro he hecho algo, y es que, a propósito, he puesto una falta de ortografía. Y esto es un test para ver quién la descubre. Pero, por favor, si la descubrís, no lo digáis en público. Me mandáis a mí un correo y me decís, oye, ya es esta. Tengo ya aquí un amigo que está presente que ha querido ya verla 2 veces, pero no estaba en lo cierto. No era eso.
No, no podéis no podéis decirlo. Si lo habéis visto, no podéis decirlo. Seguro que lo habéis visto y por eso no lo decís, pero no podéis decirlo. ¿Puedo hacer una crítica de estilo? Bueno, luego te la hago. Vale, luego luego comentamos. Aquí, tal. Así que nada más. Gracias de nuevo a vosotros dos por vuestros comentarios. Gracias, Coqui. Y bueno, pues no sé si ahora va a haber... Sí. Ven, adelante. Muchísimas gracias a los tres, Chema, Itziar y Joe. Recordaros que ahora, al acabar el turno de preguntas, el autor firmará ejemplares, quien quiera comprar el libro. Desalojaremos esto rápidamente de sillas y daremos aquí un cóctel, como hacemos siempre al acabar, para poder comentar, charlar con tanto el autor como los otros dos invitados y entre todos nosotros. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Yo me gusta siempre abrir ese turno, aprovechando que tengo el micrófono. Y sería pregunta, en este caso, para Itziar, me gustaría que me contestaras. Llevas ya una extensa carrera de psicóloga con jugadores de tenis y de pádel. En los últimos años, últimas décadas, ¿tú crees que la reacción, es decir, los problemas que afrontas de padres, de niños, de expectativas, son los mismos ahora? ¿O esto que se está haciendo un poco popular, como que ahora los niños son quizá más débiles, menos preparados, más consentidos? ¿Si hay otro tipo, de alguna manera, de reacción, o tú ves que eso sigue de la misma manera? Si incide un poco cambio de modelo de educación, sería para ti. Chema, me gustaría preguntarte, es una pregunta también un poco común con Joe, ¿no? Habéis puesto un poco el ejemplo del Real Madrid, ¿no? Sí, evidentemente un equipo que muchas veces, quizás sin demostrar o exponer un tipo de juego que pueda hacerse merecedor de tantos títulos, los hace, los gana y supera situaciones que son bastante impensables, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros a los dos ¿por qué pasa eso? Sobre todo porque has puesto muchos ejemplos, pero evidentemente lo del año pasado es un poco quizás paranormal, ¿no? O pensando que el Madrid no ha tenido muy buena plantilla y gana 6 Champions en los últimos 10 años, ¿no? Es decir, ¿por qué creéis que eso pasa? Y por último, yo te preguntaría el cambio que pegó el baloncesto español el año que, cuando empezaste, ganaste la medalla olímpica, tú que estás presente, José Beirán, también medallista de Los Ángeles, que nos acompaña, fue una evolución de vuestra calidad como jugadores o de selección, o hubo algún cambio también mental que influyera en vuestro rendimiento? Empezamos con Itziar y como queréis. Mil gracias, y ahora vais levantando la mano y vamos pasando el esto, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Coqui, por la pregunta. La verdad es que yo creo que ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado las circunstancias de los jugadores. Los niños que entrenan hoy no tienen nada que ver con los que entrenaban hace 20 años. El modelo del deporte se ha profesionalizado. También es verdad que hay muchísimos más conocimientos, hay muchísimas más personas y, bueno, quiero pensar que hay muchísimos sitios donde se está trabajando muy bien. Lo que hay ahora es mucha más información. Y, por otro lado, pues también creo que eso ha hecho que a veces pues, los niños tengan presiones mucho antes, que las expectativas sean muy altas y entonces pues que todo lo que se ha estado comentando aquí pues que confluya para que el deporte se convierta más en una herramienta de formación y en tu peor enemigo, ¿no? Entonces yo cuento y respondo con una anécdota. Trabajo con un jugador de pádel, está está número 1, es decir, entre los primeros, está número 1, y llevo 6 años con él. Yo recuerdo que el primer día que nos juntamos en una cafetería, él tenía ya 20 años, y me dijo: Itziar, yo he tenido mucha suerte, porque yo no ganaba a nadie. He jugado toda mi etapa de menores y no ganaba. Era gordito, tenía herramientas, pero mis padres no sabían nada del deporte. Entendieron que el deporte era una oportunidad de que yo saliera de estar en la calle. Y, como os he comentado, él tuvo la oportunidad, porque en su casa no había medios y enseguida le becaron y entró dentro de un grupo en la Fundación Dan a entrenar. ¿Y qué es lo que ha significado eso? Pues que el trabajo con un jugador que está construido de esa forma es mucho más fácil. No siempre tenemos estas condiciones, ¿no?
Entonces yo creo que es verdad que ha cambiado, hacemos mucha crítica a los psicólogos de los modelos educativos, yo creo que hay que salir de ahí también, ¿no? Yo os he dicho antes que a mí me gusta mirar hacia adentro, no disparar fuera, creo que todos tenemos que reflexionar. Yo trabajo con gente que está arriba y con niños que empiezan y la primera responsabilidad es saber dónde está tu trabajo, ¿no? Muchas veces es asesorando en la escuela, a técnicos, nunca haciendo una intervención directa con un niño. Entonces, yo creo que es verdad que a más información, más medios y más personas, pues probablemente vamos a pensar que este tema lo vamos a hacer cada vez mejor. Gracias. Sí, yo que de eso que comentas, lo puse en el libro en un recuadro especial, lo de la remontada, porque me hizo una entrevista a una periodista de la televisión de Dinamarca poco antes de la final del Real Madrid contra el Liverpool en la Champions. Entonces me fascinó lo que me contó, porque me contó que ahora en Europa, me dijo, en varios países se habla de la remontada. Dice, pero en español, es decir, no de comeback o la remontada. Entonces, es ya una frase que queda ahí, la remontada. ¿Qué es la remontada? Lo que hace el Real Madrid. Esto es lo que me contó ella. Y a mí la verdad es que me fascinó esto y por eso puse esto, porque realmente es un ejemplo de momento psicológico positivo, ¿no? Es decir, estás noqueado, incluso no eres el favorito, pero de pronto el rival pues de alguna manera pues se relaja un poco, acabas marcando un gol, no es definitivo, pero eso es el detonante para sacar ahí esa tradición, esa cultura de remontar que tiene el Madrid, que lo diferencia de otros equipos, ¿no? Ya sé que aquí hay muchos atléticos en la sala, ¿no? Está Loli, está mi hijo, está Coqui, pero alguno más seguro que hay, ¿no? Alguno más. Y bueno, pero realmente eso forma parte de la cultura del Real Madrid, ¿no? Y lo que me entusiasmó fue, no porque fuera el Real Madrid, lo que me entusiasmó es que una periodista de Dinamarca pues me llamara por esto, y además luego hicieron un programa ahí de debate en la televisión de Dinamarca antes de la final, donde pues salían las declaraciones que había hecho y luego había 3 tíos ahí debatiendo, que no me enteré de nada porque hablaban en danés, no sé qué tal, pero bueno, y le decías, oh, qué interesante el debate a raíz de lo que has dicho. Y digo, pues no sé porque no sé lo que han dicho, ¿no? Pero el caso es que es la remontada. La remontada no tiene traducción, no tiene traducción. Es lo que hace el Real Madrid. Esa es la remontada. ¿Eh? Al respecto de lo que decía Chema, yo creo que el Madrid cuando ficha jugadores que sean capaces de hacer eso. Y cuando los educa, va educando jugadores capaces de hacer eso. Yo pienso, es una opinión, digamos que no se puede, no tiene respuesta o comprobación científica, pero creo que este último año pues, se han juntado una serie de jugadores jóvenes que se han integrado muy bien en la cultura del Madrid y que quieren entrar en la historia del Madrid, o sea, quieren tener su capítulo en la historia del Real Madrid. Y por eso, en un momento determinado, estas cosas generan una motivación extraordinaria, que además, cuando sucede en el Bernabéu, pues el ambiente es el propicio también, porque los aficionados en los partidos importantes de Copa Europa no exigen nada y te alientan muchísimo. Así que en el momento pues se genera algo muy especial que se vive, yo creo que en muy pocos sitios, no sé si en el campo de Liverpool o en algún sitio más, porque es una especie de ceremonia, o sea, no es un partido de fútbol, ¿no? Llegan, este año la gente del Bernabéu salía ahí flipando, ¿no? Como si se hubieran tomado ahí las fiestas dionisíacas, o les hubieran metido ahí un psicotrópico o algo, ¿no? Pero es que además, perdona, en un deporte de interacción como es el fútbol, existe también una interacción emocional, ¿no? Cuando un equipo sube, el otro baja. Y aquí hay una cultura tan fuertemente arraigada que es que el equipo rival, de alguna manera, sabe que esto va a pasar, ¿no? Y entonces, cuando realmente ve este subidón que tiene el equipo, el público, que hasta entonces, bueno, está más o menos callado, pero entonces aprieta más, es como si ya lo esperaran, ¿no? Y se agarrotan y se atascan. Es decir, que el impacto que tiene en el otro equipo es muy interesante, ¿no? Hay que estudiar esto bien porque realmente es muy interesante ese impacto que tiene, ¿no?
ese momento positivo que el otro se agarrota, ¿no? Porque entonces explicas tanto lo que tú haces bien como lo que el otro hace mal, ¿no? Yo voy a ver otra pregunta. Cuando el Cid Campeador era sargento, yo creo que la fortaleza mental se va ganando poco a poco. O sea, es algo que se construye paulatinamente, y cuando empiezas a jugar y te das cuenta que eres casi tan bueno como los demás y que eres capaz de competir con cualquiera, y cuando eso pasa recurrentemente, aunque haya otros que son un poco mejores y te vayan ganando, tú asumes el reto de la competición y te vas dando cuenta, te percatas de que cada vez estás más cerca de los otros, hasta que llega un momento que les puedes ganar o estás a su pareja, a su nivel, ¿no? Estás parejo, ¿no? Y alguien lo ha dicho por ahí antes, ¿no? La mente se entrena también. La mente se entrena para cualquier cosa en la vida, porque además los sistemas de recompensa o el fondo de la mente funciona igual para hagamos lo que hagamos. Funciona igual si estamos haciendo deporte o si estamos bailando o si estamos Lo que sea. haciendo un experimento científico, investigando, es igual, o sea, Sí. da igual. Entonces, de lo que estamos hablando vale para la vida, y por eso el deporte es una herramienta de formación tan grande. Y bueno, esto es lo que quería decir. Yo, para mí, el factor mental, reflexionando acerca de la importancia del factor mental lo es todo. O sea, hay unos superdotados ahí que son 4 o 5, que les toca a Dios con la varita, y tú vas a correr los 100 metros en 9 tal, boom, vale. Tú vas no sé qué. Y luego, pues, en deportes de equipo hay una multitud que venimos detrás, ¿no? O sea, tú vas a ser Michael Jordan, tú no sé qué, tal. Y que realmente llegues a jugar en un equipo bueno o muy bueno, depende de la cabeza que tengas. O sea, en función de la motivación que tengas, vas a entrenar desde que eras pequeño, de cómo sientas lo que decías tú, ¿no? De cómo sientas la competencia propia, cómo sientas que mejoras, cómo sientas... O sea, vas acumulando y acumulando y acumulando, y realmente es básico, es fundamental. O sea, yo he visto muchísimos deportistas como se dice ahora, de mucha clase, ¿no? De mucho talento y tal, pero que no tenían el talento mental. Tenían la coordinación o la flexibilidad o la elasticidad para jugar y tal, pero no tenían la cabeza puesta donde la tenían que tener. Yo solo quería comentar de ese equipo magnífico del año 84, Los Ángeles. Creo que sí hubo un cambio de mentalidad, no tanto para el equipo, que seguramente lo hubo, sino para el resto del baloncesto, ¿no? Porque realmente ese equipo mostró que se podían hacer cosas importantes. Y al final aprendemos, entre otras cosas, por imitación. Cuando observamos modelos que nos estimulan a emularlos, a repetir lo que hacen. Y ese fue el equipo que hizo que el baloncesto español realmente diera un salto de calidad. No sé si estás de acuerdo, Vicente, ¿no? Es decir, como fue el Real Madrid en los años 60 a nivel de club y la selección española del 84, ¿no? Realmente podíamos estar ahí ganando una medalla, y a partir de ahí nuevas generaciones que fueron surgiendo pues se inspiraron mucho en ese equipo. Seguimos con ronda de preguntas. Cuando jugamos al pádel y hace una buena jugada, como mi amigo Josema, que está aquí, la siguiente jugada la falla y le decimos el halago debilita, ¿no? El halago debilita, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que, mira, en esto lo tengo claro. Tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer. Si nos viene de fábrica, como dices tú, pues nos viene lo que nos viene. A partir de ahí vamos a intentar desarrollar eso todo lo posible. Y unos jugadores, unos deportistas tendrán más alcance y otros menos. Pero realmente es lo que podemos hacer. Yo no sé, sinceramente te lo digo, lo confieso, cómo mejorar el carácter. Lo que puedo ayudar es a un deportista a que mejore sus habilidades, su comportamiento, la forma en la que se autorregula. Bien, entonces algunos encajarán ese aprendizaje mucho más fácil porque quizá tienen, como dices tú, vienen de fábrica, que dices tú, mejor, y otros pues les costará más, y algunos a lo mejor, pues que quizá por ese punto de partida, pues a lo mejor no pueden avanzar mucho más, puede ser.
pero realmente creo que podemos hacer mucho ayudando a que cada deportista mejore al nivel que tiene. Intentar llevar al deportista a que mejore. Chicos que a lo mejor a los 5 años, pues no sé, como son más paraditos o que como que no son competitivos o algo así, pues a lo mejor no tienen que hacer esto, o si lo hacen pueden mejorar. Claro que pueden mejorar. Entonces, centrémonos en lo que podemos hacer. Sinceramente, creo que esa es la clave. Entonces, el deportista que es muy competitivo, por ejemplo, y tal, pues ayudémosle a que enfoque eso, cumpliendo las reglas, que se centre en lo que depende de él, que acepte el error, en fin, este tipo de cosas, que tenga objetivos que tengan que ver con su propio progreso, con su propio rendimiento personal. El que no, pues intentemos buscar a través de los estímulos externos, pues cómo le motivamos para que se enganche al deporte, y a partir de ahí puede surgir ya pues una motivación más que viene de dentro, es decir, que la gente puede cambiar, ¿no? Sí. Nada, yo quería ponerte un ejemplo a eso que has dicho, ¿no? Que hace ya un tiempo vino un padre con 2 hijos de 7 y 9 años que entrenaban en un gran club ya en Madrid. Y él me pedía esto, ¿no? Me dijo, quiero que trabajes con mis hijos porque tienen que tener más carácter, porque son blanditos, me decía. Yo le decía, defíneme qué significa blanditos. Me decía, pues que no son competitivos, que no entran, que no... Y yo después de estar un rato, luego le dije, pero... Y me da la sensación de que esto te enfada, ¿no? Y me dice, claro que me enfada, porque yo soy un hombre de éxito. Y entonces me ha ido bien, tengo una empresa, una casa, coches, y yo necesito y quiero para mis hijos. Y yo le dije, bueno, ¿y alguna vez has hablado con ellos de qué es lo que quieren ellos? Y la respuesta al final fue, si yo tuviera 7 años y un padre tan exitoso, lo que yo tendría es un miedo horrible cuando saliera a jugar al fútbol, sobre todo si te enfadas tanto. Al final, Chema dice el carácter, bueno, podríamos hablar, la personalidad, hay una parte que es innata, otra que es aprendida. Sí. El carácter forma parte de uno de los aspectos o componentes de la personalidad. Hay una parte con la que nacemos, pero hay una enorme con la que vamos aprendiendo desde el minuto 1, ¿no? Entonces, en relación a lo que ha dicho Chema, yo creo que hay que hacer lo que podemos, pero para mí una de las partes más importantes de nuestro trabajo es aprender a mirar. Es verdad que, como dices tú ves un partido de fútbol, hay niños de 5 años y de tenis. Yo he visto niños de tenis con la raqueta así, mirando a la pista al lado, y el padre fuera diciendo, ¡céntrate! Y en cambio hay otros que están... O sea, a mí no me gusta perder ni a las chapas. Pero creo que lo que hay que hacer es respetar. Es decir, porque un niño que no es competitivo tenemos que hacer que lo sea. Y decir, te falta carácter, ¿no? Igual no lo tiene para jugar al tenis y tiene unas competencias maravillosas para otros aspectos, ¿no? No sé si he respondido. Sí. Bueno, yo quería decir que muchos de los factores que has dicho tú que son exógenos, muchos los puedes mejorar tú intrínsecamente. De hecho, pues llega un momento que la motivación, lo que te digan de fuera, te importa 3 cuernos. O sea, te interesa lo que tú vas generando, en lo que tú vas creyendo, etcétera. Tú ya te has establecido tus propios sistemas de valores, etcétera. Sí te puede ayudar la concentración, el autodiálogo, todas estas cosas, que eso es más difícil de controlar porque se va produciendo espontáneamente ante las situaciones y muchas veces no estás preparado. Y yo también quiero decir que hay veces que ves a muchos jugadores que con una determinada edad parece que no van a llegar a ningún sitio, que son unos flojos y tal, y que por lo que sea en un momento dado, pues dan un cambio de actitud pues cuando pasan de la adolescencia a la juventud o cuando, no sé, y entonces adquieren, con la práctica, adquieren esa capacidad de ser un jugador, lo que dominamos con carácter, ¿no? Un jugador impetuoso, un jugador que no se rinde, un jugador que... Eso se puede aprender también, ¿eh? O sea, con independencia de que lo que digas tú, lo que has dicho es cierto, ¿no? Que tú pones a jugar a unos niños, hay unos pues que se quedan mirando como la vaca miran al tren y tal, y otros pues... Bueno, pero esos niños tienen que encontrar su espacio en el deporte, ¿no? Hay que encontrar el espacio en el que ellos puedan realmente estar interesados, sí, que aprendan a hacer cosas. A lo mejor con 5 años no hacen nada y con 10 son los mejores, ¿no? O sea, tampoco... No hay que tirar la toalla con ningún niño. Yo sí estoy de acuerdo porque repartes la responsabilidad en un deporte de equipo. Es decir, el deporte de equipo, al final, pues hemos perdido, vale, a lo mejor tú has tenido una acción
el que te sientes mal porque has fallado el tiro último o lo que sea, pero realmente hay un reparto de la responsabilidad. El deporte individual estás solo tú en la cancha y estás solo. Entonces, ¿Estás de acuerdo en que el factor mental es igual de importante en el Pues equipo? sin duda, siempre es importante el factor mental. Lo que pasa es que hay que comprender las distintas necesidades del deportista individual al deportista de equipo. El deportista de equipo tiene más exigencia en cuanto a cooperar, tiene que interactuar, no puedo hacerlo yo solo, tengo que coordinarme con los demás. El deportista individual pues lo hace él solo. Aunque hoy en día en los deportes individuales pues también hay equipos de entrenamiento, tienen que entrenar juntos, a veces hay equipos como en la Copa Davis, pero es verdad que son distintos tipos de equipos. Hay equipos en los que tú haces tu esfuerzo individual y lo sumas al de los otros, por ejemplo en la Copa Davis, en lugar de quitando los dobles, y otros equipos como el fútbol, donde tienes que interactuar continuamente para poder rendir, ¿no? Entonces, evidentemente, el esfuerzo que tienes que hacer de comunicación, de apoyo al compañero, etcétera, es mucho mayor en un deporte de equipo. Pero lo que es la exigencia, la responsabilidad siempre es muy grande, pero evidentemente en un deporte de equipo está más repartido. Yo voy a explicar por qué te he dicho que no. Bueno, lo que nos ha enseñado Chema siempre y lo que viene en todos sus libros es que cada deporte tiene unas necesidades psicológicas específicas. Entonces, si tú dices más estrés, yo te digo que no, pero por una razón. Yo trabajo, es verdad que estoy más acostumbrada a trabajar en deporte individual y con pádel es de pareja. La mayor dificultad que tengo yo con los jugadores de pádel es trabajar la pareja y trabajar todo lo que ocurre en la pareja. Por lo tanto, eso es una fuente de estrés. Pero para mí la bondad del tenis es un deporte individual donde yo me meto en la pista, te puedo ganar, nadie decide lo que tengo que jugar y entonces eso pues puede tener más responsabilidad de cara a la derrota o a la victoria, porque soy yo. Pero en fútbol o en baloncesto hay otros factores que generan estrés, que es que tú quieres jugar y no puedes, porque tienes un entrenador que no te pone, o te pone a hacer cosas que tú no quieres hacer. Entonces dices, bueno, responsabilidad, es verdad que el equipo pierde y el equipo pierde. Incluso podríamos hablar de muchos factores que se dan ahí, de qué es lo que sientes tú respecto a tu equipo cuando no estás jugando. Pero es que hay alguien que tiene que decidir si tú sales a jugar. Por lo tanto, estrés multiplicado por... Hay un factor que genera mucho estrés. Sí, Hay un factor que genera mucho estrés en los deportes de equipo es cuando tú estás jugando muy mal y te das cuenta que tu equipo está perdiendo por tu culpa. Porque cuando pierdes tú solo, pierdes tú. Pero cuando juegas muy mal y tu equipo pierde, tú estás haciendo perder a tus compañeros. Y eso genera un estrés acongojante. O sea, bueno, yo siempre había pensado esto, que en general parece que el deporte de equipo es más relajado, y es verdad, ¿no? A mí me parece de mucho más estrés los deportes, tú hablas en el libro, los que son de pausa, los que están más tiempo parados que jugando, como el golf, por ejemplo, ¿no? Claro, el salto de altura. O el salto de altura, ¿no? El salto de altura, o los concursos, ¿no? Que estás ahí. Y hace unos años en una Olimpiada de invierno, bueno, a mí me gusta un deporte que se llama biatlón, y que es individual, habitualmente es individual, y pero también hay relevos. Y entonces en la final de relevos, un noruego que le tocaba disparar el último y que empezó fallando dos, cuando iban con ventaja y tal, y hubo un momento que parecía que iban a perder. Al final de las declaraciones dijo: ha sido el momento que más nervioso he estado de mi vida. O sea, nunca había sentido ni de lejos este estrés, ¿no? O sea, por eso, bueno, hay matices. Siendo claro, lo general, hay matices. Hay matices. Lo que pasa es que todo esto es cierto, pero ese deportista individual que acaba perdiendo el partido y que se va solo con la bolsa al vestuario y que regresa a casa de viaje él solo con sus culpas porque ha perdido, esto evidentemente en un equipo es verdad que puede haber la culpabilidad de que por mí han perdido, fallé yo el penalti en la tanda de penaltis, cosas así, pero el apoyo del equipo es muy importante, ¿no? Sí, pero luego te vas a la cama tú solo y está ahí. Bueno, vale, sí, pero a lo mejor hasta Sí, no, compartes pero habitación Bueno, con otro, ¿no? Pues Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis, tiene una pregunta.
Bueno, fíjate, no, pero fíjate, por ejemplo, que la gente del tenis, no lo digo yo, pero gente del tenis siempre dice que en el circuito femenino que hay muchos altibajos, que hay muchos cambios en el ranking, que jugadoras que están muy arriba de pronto pierden, que tal. Y esto es algo que, bueno, es posible que sea así, pero estamos viendo que en el circuito masculino está pasando lo mismo. Porque en el Open de Australia está pasando lo mismo. Félix. Habría que hacer Muy circunstancial, es una vez, pero no tiene nada Mira, que ver, ¿eh? Mira, Habría que hacer un... Félix Auger, Rub, Medvedev, Nadal. ¿Han caído todos? La pista es muy rápida también. Ya me imagino que por eso. Se iguala. Es decir, vamos a ver. Mira, aquí yo como soy entrenador de deporte femenino, te puedo decir lo siguiente. Nunca me ha preocupado mucho esto. Lo que me ha preocupado es ayudar a la jugadora con la que trabajo. A entender al deportista, sea hombre o sea mujer. Entender al deportista, entender su motivación, entender que pueden tener motivaciones diferentes. Ahora tengo una jugadora pues, que tiene un problema personal, a lo mejor un chico no lo pondría por delante de jugar en la selección, pero esta chica sí. Bueno, vale, es chica, pero no me preocupa, simplemente atiendo. ¿Qué necesidad tiene esta jugadora? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarla? ¿Cómo puedo conseguir que el equipo tenga la mejor cohesión para rendir? Creo que esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Creo que ahí está el tema. Las deportistas son mucho más leales que los chicos, pero exigen también mucha lealtad y mucha responsabilidad por parte de los equipos técnicos. Si tú a un chaval le dices algo y luego no lo cumples, muy mal. Pero como se lo digas a una chica y no cumplas, estás muerto. Por ejemplo, Eso no lo creemos, ¿eh? ¿Eh? Eso no sé si es políticamente correcto, pero es así. Entonces, mira, yo ¿qué quieres que te diga? ¿Trabajas con una jugadora? Pues vamos a comprender a esta persona, como persona. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo la puedo ayudar? Lo mismo con un chico. Y además, vuelvo a decirte, estamos viendo datos que demuestran que esa estadística, pues a lo mejor no es tan clara, ¿eh? Bueno, ¿Tú crees que sí? Yo creo que es Lo que pasa es que estamos acostumbrados a Djokovic, Nadal, Federer, sí, pero es que esto se ha acabado, ¿no? Entonces ahora vamos a ver los altibajos. Yo creo que es, vamos. Un cable con los datos, en la época, o sea, está claro que no, pero si te vas justo antes, es decir, yo jugué al tenis durante una época, la que te puedo decir que más o menos en 8 años hubo 10 números 1 en chicos. Incluso a pesar de estar Sampras, Agassi, Courier, fue número 1, Moya, Kafelnikov, o sea, quiero decir que, bueno, por echar un cable que se asemejaba más a lo que... No, totalmente, y de verdad que había una época que eran Arantxa, Conchita, Steffi, Sabatini, y durante 10 años fueron las mismas. Es verdad que esto ha sido un cambio en los últimos años, pero que hace 25 años era mucho más estable el tenis femenino, totalmente de acuerdo. Vale. La pregunta es si la normalidad es esa alternancia por la dificultad de mantenerse o la normalidad es lo que hemos vivido con... Hombre, mira, yo creo que ahora mismo el deporte es muy profesional, el deporte femenino, cosa que no lo era hace tiempo. Ahora es muy profesional y eso plantea nuevas necesidades. Porque antes, mira, cuando yo empecé a entrenar al baloncesto, por ejemplo, claro, te estoy hablando de hace, pues yo creo que más, ¿cómo decías tú? Cuando el campeador era sargento, ¿no? Era muy habitual que una jugadora se retirara a los 20 años porque tenía novio, por ejemplo. Esto era lo habitual. La jugadora llegaba, pero te hablo de jugadoras de primera división. Evidentemente esto ha cambiado y ahora el deporte en general femenino es muy profesional y las jugadoras intentan jugar todo lo que pueden y por tanto pues hay que abordar el tema de otra manera. Entonces, pues es lógico que haya altibajos en los rankings, igual que pasa en los chicos, porque son deportes muy competitivos, no puedes estar todas las semanas al mismo nivel, esto se comprende, y por tanto, pues salvo que salgan grandes estrellas como Nadal, Djokovic, Federer, los que vienen detrás no lo son, porque aquí pretendemos que ya hay uno que está ahí, no es verdad, de momento no ha hecho nada más que ganar un torneo. Entonces, vamos a ver si realmente pasa esto. Lo normal es que haya alternancias. Entonces, yo creo que el deporte femenino creo que es una cuestión del prisma con el que lo ves. Hay que verlo con el respeto a la deportista, como una persona, como una persona. Me da igual que sea un hombre o que sea una mujer. Es un deportista. Sí, lo siento, papá, que te he puesto mujer. Tenía que haber hecho así, perdona. Pero vamos, no sé, lo mismo descubres algo ahora.
No sé, a estas alturas, nunca es tarde en la prórroga, nunca es tarde. Vale. Bueno, entonces yo creo que es la clave. Y deportes como el tenis o el atletismo, donde hay tantas competiciones, donde hay hombres y mujeres coincidiendo, como pasa ahora en el Open o el Grand Slam o en la United Cup, esta que ha sido espectacular, con hombres, con mujeres. En el atletismo siempre hay hombres y mujeres en el mismo meeting. Creo que es espectacular ver que son deportistas. Pero me gustaría saber qué opinas tú. Me gustaría saber qué opinas tú. Yo tengo mi opinión, pero no lo voy a decir. No debe decirla. Bueno, Muy bien, pues gracias por el cable. muchísimas gracias. Os comentamos ahora, el autor va a firmar, Sí, quien sí, quiera sí. comprar el libro y firmará. Nos levantamos, vamos a preparar la sala y en 5 minutos nos tomamos aquí una cervecita, lo que queráis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Qué quieres? ¿Una foto con ella?